Gracias al Señor, hermanos, que nos permite estar en este lugar para alabar su nombre, para glorificarlo. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 148. Salmos, capítulo número 148. Si lo encuentran, digan amén, por favor, hermanos. Voy a leerlo, hermanos. Ustedes vayan siguiendo la lectura con su vista. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra que traes a nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que al meditar en ella, nuestra mente esté clara, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea clara en nuestras vidas, que podamos alabar tu nombre y unirnos a la alabanza de todo el universo entero y reconocerte como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 148, hermanos, como dice el título, es una exhortación a la creación, al universo entero, de que alaben el nombre de Dios. El salmista empieza hablando de los cielos, de las alturas, y hace un repaso en toda la naturaleza, que alaben el nombre de Dios, y termina en Israel, diciendo que Israel también alabe el nombre de Dios. La creación, el salmista, hermanos, menciona, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, el granizo, el viento, el vapor, los árboles, los animales, y dice que todos ellos alaben el nombre de Dios. Y desde que fueron creados, hermanos, hasta el día de hoy, la naturaleza no ha dejado de alabar el nombre de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Desde que el universo fue creado, desde que la naturaleza fue creada, desde que los animales fueron creados, desde que el mar fue creado, hermanos, no han dejado de alabar el nombre del Señor. Y el salmista dice, bueno, que también los hombres, que también los seres humanos alaben el nombre de Dios, que también el pueblo de Dios, Israel, alabe el nombre de Dios. Es una exhortación, hermanos, a que se alabe el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Ahora, el Salmo 148, el 149 y el 150, esos tres salmos así como están, son cánticos de alabanza a Dios, hermanos, donde se exhorta, donde se invita a que toda la creación, todo lo que tenga vida, todo lo que Dios haya creado, hermanos, que todo alabe el nombre de Dios. Y como vamos a ver, hermanos, el hombre está involucrado en esta alabanza hacia el Señor. El hombre está involucrado, hermanos, a que alabe también el nombre de Dios. Y podemos dividir el Salmo, hermanos, en tres partes. La primera parte son los primeros 6 versículos donde el salmista dice que el universo, lo que está en el cielo, lo que está en el cosmos, eso alabe el nombre de Dios. Luego del 7 al 13, el salmista desciende a la tierra y dice la naturaleza, los animales
que ellos alaben el nombre de Dios. Y finalmente en el versículo 14, esa sería la tercera parte, el salmista ahora se enfoca en el pueblo de Dios. Dice el versículo 14 al final, el pueblo a él cercano. ¿Quién es el pueblo cercano a Dios, hermanos? Israel, ¿no? Dios, el salmista dice que ahora Israel alabe el nombre de Dios. Y en estas tres divisiones que pueden hacerse en este salmo, hermanos, se habla de la alabanza al Señor. Vamos a leer el versículo número 1 una vez más. Dice de esta manera: alabad a Jehová desde los cielos. Ahora, cuando dice desde los cielos alaben el nombre de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, en la Biblia, hermanos, en la Biblia por lo menos se reconocen tres cielos. El primer cielo es donde están las nubes, donde están las aves, podríamos decir la atmósfera. El segundo cielo es donde está el sol, la luna, las estrellas, los planetas, ese sería el segundo cielo. Y el tercer cielo, hermanos, es donde está Dios en su trono y desde ahí habita y gobierna el universo. Hay una parte en Corintios donde el apóstol Pablo dice: conozca a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas que no les concebido entender al hombre. Entonces, hay varios versículos, sobre todo en los Salmos, hermanos, que hablan de eso, que hay un primer cielo donde están las aves, donde están las nubes, donde es la lluvia, la atmósfera de nuestro planeta. El segundo cielo, donde están los astros, las estrellas, el sol, la luna. Y el tercer cielo, hermanos, donde está el trono de Dios y ahí habita y reina eternamente. El salmista está diciendo: desde los cielos, todo lo que hay en el aire, todo lo que hay en el universo, que alabe el nombre de Dios. En el cielo primero, que el nombre de Dios sea alabado. En el segundo cielo, que el nombre de Dios sea alabado. Y por supuesto, hermanos, en el tercer cielo, donde está el trono de Dios, ahí el nombre de Dios es alabado por sobre todas las cosas. Dice al final del versículo 1, alabadle en las alturas. Ahora, hermanos, esto es importante. Dice el salmista: alaben a Dios desde los cielos. ¿Por qué inicia el salmista de esta manera? ¿No hubiera sido mejor que iniciara que el hombre alabe a Dios, que los animales alaben a Dios, después que lo que está en el cielo alabe a Dios? Pero el salmista inicia de manera inversa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros no alabamos a un Dios que fuera creado en la tierra. No alabamos a un Dios que creó el hombre de madera, de yeso, de tela, de papel. No alabamos a un Dios de esa naturaleza. Alabamos a un Dios que está en los cielos, que no fue creado por el hombre, que al contrario, Él fue el que creó todas las cosas. Ese es el Dios que alabamos, ¿verdad? El mismo libro de los Salmos dice en capítulos más atrás: los dioses de los pueblos son ídolos. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, tienen pies y no pueden caminar, a tal grado que la gente tiene que transportarlos de un lugar a otro. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros alabamos, es el Dios que ha creado todas las cosas. Está en los cielos, vive en el cielo, y ese Dios no es creado por el hombre. Él creó al hombre. Versículo número 2. Bueno, antes de pasar al versículo número 2, dice el salmista: alabad a Jehová desde los cielos. Ahora, ustedes recordarán, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿quién construyó el templo de Dios? Salomón. Y gastó, hermanos, una cantidad de materiales impresionante, ¿verdad? Si hoy calculáramos en las monedas que hoy se manejan en los países, cuánto gastó Salomón en construir el templo de Dios, serían millones y millones y millones de dólares. Lo hizo de oro, lo hizo de mármol, lo hizo de piedras preciosas. Y cuando Salomón termina el templo, era el momento de dedicárselo a Dios, ¿verdad? Y recuerdan las palabras: hace una oración, y cuando ya por fin dedica el templo, Salomón dice: Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. Eres demasiado grande para el cielo. Menos vas a habitar en esta humilde casa que yo he creado. Cuando el salmista dice: alabad a Jehová desde los cielos, él está exaltando la grandeza de ese Dios poderoso que incluso los cielos de los cielos, hermanos, no pueden contener a ese Dios grande y majestuoso. Versículo número 2. Ahora el salmista dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios tiene un ejército de ángeles.
que están comandados por ángeles de rango superior, como los arcángeles, como los serafines, como los querubines. Y dice el libro de Apocalipsis que ese ejército de ángeles es millones y millones y millones y millones de ángeles que están en el cielo. El salmista dice que todos ellos alaben el nombre de Dios. Versículo número 3. Vea, hermanos, cómo el salmista va descendiendo desde el cielo donde está Dios en su trono a los ángeles, y luego dice el versículo 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. El salmista está diciendo, todo lo que hay en el universo, planetas, estrellas, galaxias, todos los cuerpos celestes que hay en el universo, que todos alaben el nombre de Dios. No importa su grandeza, no importa lo inmensos que son, lo inmensamente grandes que son, que alaben también el nombre de Dios. Sigue descendiendo el salmista, versículo número 4, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, que también ellos alaben el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el salmista va descendiendo en la alabanza a Dios. Primero en el cielo donde está Dios, que se alabe el nombre de Dios en las alturas. Después los ángeles que alaben el nombre de Dios. Ahora toca el turno a los cuerpos celestes. Y luego dice el salmista, las aguas que están sobre los cielos. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué esas cosas sin vida, si queremos verlas así, esas cosas que parece que no son con vida, tienen que alabar el nombre de Dios? Dice el versículo 5 y el versículo 6, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Por qué tienen que alabar el nombre de Dios? Porque Él los hizo, porque Él los creó. Y dice al final del versículo 6, les puso ley que no será quebrantada. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso se los voy a explicar más adelante, pero las órbitas que Dios estableció a los planetas, el movimiento de los astros en el universo, las galaxias y todo eso fue diseñado y creado por Dios. Y el movimiento en el cual Dios los puso cuando fueron creados es el mismo movimiento que conservan hasta el día de hoy. La luna en su ciclo, el sol en su ciclo, si lo entendemos desde el punto de vista de la Tierra, ¿verdad? Aunque sabemos que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Pero cada planeta en su ciclo, cada estrella en su ciclo, la luna en sus ciclos, y jamás durante tantos y tantos años desde que fueron creados, hermanos, no han faltado a esa ley que Dios ha establecido. ¿Sí? ¿O alguna vez usted ha visto que el sol no salga? ¿Que el sol se detenga? Claro, en la Biblia hay un pasaje que habla de eso, ¿no? Pero un día que el sol no avance, un día que la luna no salga, que las estrellas no se muevan, que el universo no funcione como tiene que funcionar, jamás ha ocurrido, porque Dios estableció una ley, porque Dios los creó, y de esa manera ellos alaban el nombre de Dios. Amén. Versículo número 7. Ahora el salmista desciende a la tierra. Dice el versículo 7, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y los abismos. ¿Hay monstruos marinos, hermanos? ¿Sí? ¿Estará Godzilla o quién vivirá en él? Dicen los que estudian el mar que en el fondo del mar, a profundidades donde ni siquiera la luz del sol llega, hay animales que no conocemos todavía, animales que están fuera del alcance del hombre. Ahora, en el libro de Job, hermanos, se habla de Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? No se dice exactamente qué es, solamente Job dice, es un animal, es un monstruo que está en lo profundo del mar, que es indomable, es salvaje, es terrorífico. Si se presentara delante de los hombres, nadie le podría hacer frente. Lo describe como si fuera un cocodrilo inmensamente grande, con una piel poderosísima que es impenetrable. Dice Job, es el Leviatán que vive en las profundidades del mar, hasta él alaba el nombre de Dios. Y aquí el salmista está diciendo los monstruos marinos y todos los abismos que alaben el nombre de Dios. ¿Cuántos seres hay en lo profundo del mar que el hombre no ha explorado, que no conocemos? Ahí en esas profundidades, hermanos, el nombre de Dios es exaltado. Pero no solo dice los monstruos marinos, dice también todos los abismos. Hay abismos, hermanos, que también el hombre
no puede acceder a ellos. Hay un lugar en la tierra que se llama la Fosa de las Marianas, no sé si han escuchado hablar acerca de él. Es un hoyo dentro del mar, en el Océano Pacífico, en el fondo del mar, hay un hoyo inmensamente grande que hacia abajo tiene aproximadamente 11,000 metros de profundidad. Ahí ni siquiera la luz del sol puede llegar. Es un lugar inaccesible para el hombre. El hombre no puede llegar ahí. La presión del agua a esas profundidades es inmensamente grande. Un cuerpo humano sería despedazado inmediatamente. Dice el salmista, los monstruos marinos y los abismos también alaban el nombre de Dios. Versículo número 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Ahora el salmista habla de los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, las tormentas, el granizo, el vapor, los volcanes, que es lo que dice fuego, los tornados, los huracanes, todos los vientos también alaban el nombre del Señor. Versículo 9, ahora va a otra parte de la naturaleza, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Ahora el salmista dice, no solo la naturaleza, sino también los animales domésticos, salvajes, los árboles, las plantas, las aves, los reptiles y las aves tienen que alabar el nombre del Señor. Si se da cuenta, hermano, el salmista va descendiendo en esa alabanza a Dios. Empezó en los cielos de los cielos, donde habita Dios en su trono, que el nombre de Dios sea alabado. Luego desciende un poco, dice, las estrellas, el sol y la luna, que alaben el nombre de Dios. Y luego se va a lo profundo y dice, los monstruos marinos y los abismos, que alaben el nombre de Dios. Luego sube a la tierra y dice, los animales, las plantas y todos los reptiles y todas las aves, que alaben el nombre de Dios. En pocas palabras, hermanos, en estos 10 versículos el salmista está diciendo, toda la naturaleza, toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, tiene que alabar el nombre de Dios. Y no solo tiene que alabarlo, lo alaba hasta el día de hoy, ¿verdad? La naturaleza jamás ha fallado en su diseño. Como Dios estableció que la luna se moviera, así ha sido siempre y nunca ha cambiado. Así como Dios estableció la forma de vida de las plantas y de los animales, así ha sido hasta el día de hoy y nunca ha variado. Que la naturaleza haya cambiado por culpa del hombre que ha deforestado y que ha abusado de ella, ese es otro asunto distinto. Pero la naturaleza funciona como Dios la creó desde el primer día que fue hecho. ¿Sí? Y el salmista dice, y de esa forma alaba el nombre de Dios. Podríamos, ¿sí me escuchan? Fue la luz. Podríamos decir, hermanos, ¿cómo es que la naturaleza alaba el nombre de Dios? Haciendo las cosas como Dios le dijo que tenía que ser hecho. Dios le dijo a la luna, esta es tu órbita y no se ha salido de esa órbita. Dios le dijo al sol, este es tu funcionamiento y no ha fallado en ese funcionamiento. Y los animales, con su instinto, exactamente, hermanos, de la misma manera como Dios los creó, sigue funcionando hasta el día de hoy. Luego el salmista, en el versículo 11, ahora va a hablar con el hombre. Y ahí es, hermanos, donde los problemas empiezan a surgir. Versículo número 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. ¿Sí? Ahora el salmista, hermanos, se enfoca a toda la humanidad. La humanidad entera tiene que alabar el nombre de Dios. Regresamos al versículo 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. El salmista está diciendo, los reyes, los gobernantes, los que están en eminencia, tienen que alabar a Dios, pero el pueblo también, el pueblo, hasta el más insignificante ciudadano, tiene que alabar el nombre de Dios. Segunda parte del versículo 11, los príncipes y todos los jueces de la tierra. No solo el pueblo,
No solo los que gobiernan, sino los que están en eminencia, los que juzgan, los que hacen las leyes, ellos tienen que alabar también, hermanos, el nombre de Dios. Versículo 12, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. El salmista está diciendo, cuando dice jóvenes y doncellas, aquellos que están en la flor de su juventud, aquellos que apenas están empezando a experimentar la vida, tienen que alabar el nombre de Dios. Cuando dice los ancianos y los niños, se refiere a los que están iniciando su vida y los que están terminando su vida ya, hermanos, también tienen que alabar el nombre de Dios. Es la forma en la que el salmista dice la humanidad entera, así como el universo entero, así como la naturaleza entera alaba el nombre de Dios, hermanos, también la humanidad entera tiene que alabar el nombre del Señor. Dice el versículo 13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Amén, hermanos. Entonces, el salmista está invitando aquí a que todo el universo, a que toda la naturaleza, a que toda la humanidad, hermanos, se una en alabanza al nombre de Dios. Y el versículo 14, hermanos, aquí ya el salmista cambia. Ya habló del universo, ya habló de los cielos, de los ángeles, de las estrellas, de la humanidad en general. Ahora el salmista se va a enfocar al pueblo de Dios y dice de esta manera, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Israel, hermanos, los judíos, es el pueblo cercano a Dios. Sin que pierdan ahí en Salmos, vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 33. Ya tienen Deuteronomio 4, 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Dios le pregunta a Israel, ¿hay otro pueblo que yo me haya acercado tanto a él? ¿Hay otro pueblo al que yo haya escogido de entre una nación, que lo haya liberado y que lo haya sacado de Egipto con las obras gloriosas como yo los saqué a ustedes? Obviamente la respuesta es no. Israel, hermanos, es el pueblo cercano a Dios. Es el pueblo que tuvo el privilegio de tener primeramente a Dios como su Dios, de recibir la palabra de Dios, de recibir las obras de Dios dentro de ellos. Por eso dice el salmista que el pueblo a él cercano alabe el nombre de Dios. Regresamos al Salmo 148, por favor, hermanos. Leemos del versículo 14, la segunda parte. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Si hay alguien en la humanidad, hermanos, que tiene que alabar el nombre de Dios, ese es el pueblo judío, ese es el pueblo de Israel. El pueblo a él cercano tiene que alabar el nombre de Dios. Sin embargo, nosotros no estamos exentos a eso. Vamos a leer versículo 14, ahora la primera parte. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Otra versión de la Biblia, hermanos, este mismo versículo dice de la siguiente manera. Dice, Él ha exaltado el cuerno de su pueblo. Aquí en la Reina Valera dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, pero otras versiones de la Biblia dice, Él ha exaltado el cuerno de su pueblo. ¿A qué se refiere el salmista cuando dice que Dios ha exaltado el cuerno de su pueblo? Bueno, en la Biblia, hermanos, ¿a qué se refiere a un cuerno? ¿Qué podrían ustedes pensar cuando hablan de un cuerno? Su cuerno.
Ah, ya. Ah, el que hacían sonar, ¿no? Sí, exactamente. ¿A qué más les podría sonar un cuerno? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Al diablo? ¿A un monstruo? Pero sí, el Salmo dice, él ha exaltado el cuerno de su pueblo. En la Biblia, hermanos, en la Biblia, en el lenguaje bíblico, un cuerno es símbolo de un rey, de un reino, de algo poderoso, de algo con autoridad, ¿no? Voy a enseñarles algunos versículos. Vayan al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Fíjense lo que dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí Daniel está hablando de reyes, y dice hay un rey, y luego ese rey cayó, y otro rey surgió. Allí mismo el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel está hablando de un rey que se iba a levantar a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer. Allí mismo en Daniel capítulo 8, versículo 21, 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí un cuerno significa un rey. Versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 cuernos en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Sí, otra vez lo mismo. Y por último, hermanos, Zacarías 1:21. Zacarías 1:21. ¿Ya lo tienen? Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Y así, hermanos, hay varios versículos en la Biblia que cuando se habla de cuerno se está refiriendo a un rey, a un reino, a un imperio o a alguien que tiene mucho poder y va a hacer cosas grandes, como sería un rey. Regresen al Salmo 148, por favor. Entonces, 148, versículo 14, el exaltado el poderío de su pueblo. Otra versión dice, el exaltado el cuerno de su pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir el salmista aquí, hermanos? Que Dios va a levantar un rey de tal manera, de tal magnitud, hermanos, que va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Salmo 132, versículo 17. Salmo 132, versículo 17, dice de esta manera, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Lo leo una vez más, allí haré retoñar el poder de David. Este mismo versículo, hermanos, en otra versión dice, yo haré que brote el cuerno de David. Ahora, ¿por qué el salmista habla de esta manera? ¿Por qué aquí habla de esto? Y en el 148:14 dice, el exaltado el cuerno de su pueblo. Israel, hermanos, el pueblo de Dios perdió su cuerno cuando fue al exilio. Cuando fueron llevados al exilio a Babilonia, perdieron sus reyes, perdieron su dinastía, quien los gobernaba, y fueron llevados como esclavos. ¿Sí? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Israel fue llevado esclavo a Babilonia. Bueno, el reino del sur, porque el reino del norte fue esclavizado muchos años antes. Pero el último exilio, el babilónico, Israel fue llevado a Babilonia y 70 años fueron esclavos, fueron siervos. Su cuerno fue quitado, su reino desapareció, los reyes que tenían
quedaron atrás. Y entonces Dios hace una promesa, que Dios iba a levantar otro rey, Dios iba a levantar otro cuerno, o como dice el 132:17, Dios iba a levantar un cuerno de la casa de David, que ejerciera su autoridad para siempre. ¿Quién es este cuerno? Cristo. ¿Cómo lo comprobamos? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 68. Este pasaje está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es indudable, hermanos, que aquí está hablando del Señor Jesucristo. Ahora, voy a leer el 69 una vez más. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Otra versión de la Biblia, este mismo versículo, fíjense cómo dice: ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ese cuerno del que habla el Salmo 148, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regresamos al Salmo 148, versículo 14. El exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque la alabanza a Dios, hermanos, no solo viene de los cielos, no solo viene de los astros, no solo viene de la humanidad, no solo viene de su pueblo, viene de su iglesia también. Una iglesia que fue posible levantar gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por el Señor Jesucristo, si no fuera por Él, hermanos, nosotros no estaríamos aquí y no podríamos alabar el nombre de Dios. Pero porque Dios prometió levantar otro cuerno, porque Dios prometió levantar otro rey eterno y para siempre, nosotros podemos alabar el nombre de Dios. Y dice Pablo en sus epístolas, hermanos, esto lo saben bien ustedes, dice Pablo en sus epístolas: antes había dos pueblos, los judíos y los gentiles, pero Cristo el Señor, por medio de la sangre en la cruz del Calvario, vino a derribar la pared que había en medio de ellos, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, la familia de Dios. Amén, hermanos. Por eso debemos alabar el nombre de Dios, porque gracias a este poderío que Dios levantó, gracias a este rey que Dios levantó, hoy podemos acercarnos libremente a nuestro Dios. Y ahora, dice el apóstol Pablo en sus epístolas, ahora ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno igual, son iguales delante de Dios. Amén. Y cuando antes estábamos, dice Pablo en Efesios, antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, y hoy somos parte de la familia de Dios. Es más, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado todavía lo que vamos a hacer, ahora somos hijos de Dios, y por eso debemos alabar el nombre de Dios eternamente y para siempre. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero que vean, hermanos, que en toda la Escritura Cristo está plasmado. En toda la Escritura, no importa qué parte se lea, no importa qué salmo se lea, Cristo, hermanos, siempre va a ser el protagonista principal. Ahora, para terminar, hermanos, quiero concluir con dos pensamientos, ¿verdad? Referentes a este salmo. Primero, primer pensamiento. Cuando leemos este salmo, nos damos cuenta que se exhorta a que todos alaben el nombre de Dios. La naturaleza, el cosmos, los animales, la humanidad, Israel, la iglesia, todos tienen que alabar el nombre de Dios. Pero si leemos este salmo, hermanos, lo volvemos a leer teniendo a Cristo en nuestra mente, hermanos, entonces el salmo cambia absolutamente su perspectiva, ¿no? Habla de los cielos y de las aguas que están sobre los cielos y de los cielos de los cielos. Y dice el Nuevo Testamento que Cristo es el que creó todo lo que hay debajo de los cielos. Cristo es el que creó todas las cosas, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16.
Fíjese cómo dice, 1:16. Porque en Él, ¿quién es Él? Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, ¿cómo no va a ser Dios? Si aquí Pablo está diciendo, Él creó todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, principados, potestades, Él creó todo. Y luego dice el 17, y las cosas existen porque Él las mantiene. Si Cristo no hiciera mantener las cosas, hermanos, entonces la naturaleza no funcionaría. ¿Sí? Versículo 17, leo una vez más. Y Él, Cristo, existe antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen, por Él se mantienen. Si todo en el universo y en la naturaleza funciona perfectamente, es porque Cristo lo hace funcionar. ¿Cómo no va a ser Dios? ¿Cómo no va a ser Dios nuestro Señor Jesucristo? Regresamos al Salmo 148. Entonces, hermanos, si usted lee el Salmo 148, teniendo a Cristo en su mente, la perspectiva cambia. Dice el salmista, alabad a Jehová desde los cielos y en las alturas. Él creó los cielos y las alturas. Alabadle vosotros ángeles, Él creó a los ángeles. Alabadle el sol y luna, Él creó el sol y la luna. Él creó las estrellas, Él creó los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Amén. Ahora, si pensamos en Cristo aquí en la tierra, Él dominó y sigue dominando todo lo que habla el Salmo 148. Por ejemplo, el versículo 8 dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Aquí está hablando de los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? El viento, el aire, todo eso. Cristo, hermanos, cuando estuvo en tierra, se levantó la tempestad. ¿Y qué fue lo que hizo? Calla y enmudece. Y el viento y el agua obedecieron, y sus discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y la tempestad obedecen a lo que él dice? Dice el versículo 9, árboles de fruto y todos los cedros. ¿Jesús tenía autoridad sobre los árboles? Claro que sí. Recuerden que un día pasó frente a una higuera y la maldijo y dijo que nadie jamás coma fruto de ti. ¿Qué pasó con la higuera? Se secó inmediatamente. Versículo 10, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. El Señor tenía dominio sobre los animales, sí, sobre los salvajes, sobre los domésticos, sí, porque un día mandó traer un pollino para que entrara triunfante a la ciudad de Jerusalén. Tenía dominio sobre los animales salvajes, sí. Dice Marcos en su evangelio que cuando el Señor estuvo en el desierto y fue tentado, estuvo 40 días y 40 noches, y dice, estuvo con las fieras del desierto tranquilamente. Él tenía dominio sobre los animales también. De todo lo que habla el Salmo 148, el Señor lo creó, el Señor tenía y tiene dominio hasta el día de hoy. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice el salmista, hay que alabar a Jesús, hay que alabar a Dios, hay que alabar el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, porque ellos crearon todas estas cosas. Sí, este es el primer pensamiento. El segundo pensamiento, hermanos, con el que quiero terminar este salmo, es el siguiente. Este salmo, como ya se los dije muchas veces, es una exhortación a alabar el nombre de Dios. El universo siempre ha atendido a esta exhortación y desde que fue creado hasta el día de hoy, alaba el nombre de Dios. Un pastor hace una ilustración respecto a este salmo, se las voy a compartir. Él dice, durante la creación del universo, Dios mandó a las estrellas a que se colocaran en su lugar en el espacio. Y ellas obedecieron, y así siguen hasta el día de hoy. Mandó a los planetas que se movieran en las órbitas que Él había establecido, y ellos obedecieron hasta el día de hoy. Cuando Dios creó la tierra, Él mandó a las montañas que se levantaran, y las montañas obedecieron y se levantaron. Él mandó a los valles que se hundieran para crear profundidades en la tierra, y los valles obedecieron
y descendieron. Cuando Dios creó la tierra y creó al mar, le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar y de aquí no vas a pasar nunca. Y el mar obedeció y le adoró. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Luego Dios le dice al hombre, ven, obedéceme. Y el hombre sacude su puño en la cara de Dios y le dice, no, no te voy a obedecer. ¿Se da cuenta? Dios mandó la naturaleza y la naturaleza obedeció, y cuando Dios llama al hombre, el hombre no obedece y tiene 1000 pretextos para no obedecer. Es que esto, es que lo otro, es que los hermanos, es que el pastor, 1000 pretextos para no obedecer. Por eso en el día del juicio, cuando la creación entera se va a levantar y va a alabar a Dios, cuando Dios mande al hombre desobediente al infierno, al lago de fuego, porque ellos han obedecido a Dios durante millones y millones de años, siendo más grandes, más impresionantes y más majestuosos que el hombre. Y el hombre, siendo pecador y siendo desobediente, desafía la autoridad de Dios. Por eso, cuando el hombre desobediente se ha arrojado al lago de fuego, la naturaleza entera, el universo se va a levantar en una alabanza que nosotros jamás hemos escuchado, glorificando a ese Dios poderoso que es digno de toda alabanza, que es digno de toda honra, que es digno de toda obediencia y que es digno de todo lo más grande que hay en el universo. ¿Se da cuenta? El único que no obedece y alaba es el hombre. La naturaleza hasta el día de hoy sigue alabando. Por eso el salmista hace un repaso en el Salmo 148 y dice, todo lo que hay en el universo alaba el nombre de Dios. Y no ha dejado de alabarlo hasta el día de hoy. Y el mundo va a terminar y la historia de la humanidad va a terminar y la naturaleza y el universo seguirán alabando el nombre poderoso de Dios. Porque Él los creó, dice aquí, Él los estableció y les puso ley que no será quebrantada. Pero el hombre encuentra 1000 pretextos para no obedecer a Dios. ¿Por qué? El hombre debería ser el más agradecido porque redimió su vida, porque envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Por eso el hombre debería alabar más el nombre de Dios todavía. Sin embargo, es el que más desobedece. Y entonces, el día del juicio final, cuando llegue el momento de arrojar a muchos al lago de fuego y a otros a la gloria eterna, la naturaleza se va a levantar en una alabanza impresionante. Y cuando cada alma sea arrojada al lago de fuego por no obedecer a Dios, la naturaleza aplaudirá, exaltará el nombre de Dios como jamás lo hemos escuchado, nunca nosotros. Ojalá, hermanos, ojalá nosotros podamos unirnos a este universo, a esta naturaleza, a alabar el nombre de Dios eternamente y para siempre. Dios, hermanos, es digno de lo mejor de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras fuerzas, de nuestro corazón, de lo mejor que hay en nosotros. De eso Dios es lo más digno que hay. Amén. El asunto es que a veces, como seres humanos, a Dios le damos lo que sobra. Si es que queremos, si es que nos da la gana, si es que tenemos tiempo, si es que estamos a gusto y nos sentimos bien, daremos algo a Dios. Y la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas, sin importar qué día sea, ellos alaban y glorifican el nombre de Dios. Por eso esto no lo escribió David. Por eso el salmista dice, alaben a Dios. Tomen como ejemplo lo que Dios ha creado. Vean la naturaleza, como Dios ha hecho todas las cosas. Y jamás la naturaleza ha dejado de alabar el nombre de Dios. Pero el hombre pone pretextos, el hombre pone trabas, el hombre dice, es que esto, es que me hicieron aquello, es que no me siento a gusto, es que el pastor, es que los hermanos, es que hay muchos hipócritas. Ponemos un montón de pretextos. Cuando el salmista dice, tenemos que alabar el nombre de Dios, tenemos que exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Leo el versículo 14 para terminar. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Ahora los santos no solo es Israel, sino es la iglesia universal de Jesucristo. Los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Ahora nosotros también estamos cercanos a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo termina diciendo, aleluya, que significa alaba a Yahvé o alaba
a Jehová. La alabanza, hermanos, siempre va a estar presente. Vamos a orar. Eterno Señor poderoso, queremos pedirte perdón, Señor, porque nosotros no te alabamos como te alaba la naturaleza. Nosotros no te alabamos, Señor, como te alaba el universo entero, que todos los días, desde el día que fueron creados y hasta el día de hoy, no cesan de alabarte, obedeciendo lo que tú les mandaste desde el principio. Nosotros, Señor, somos pecadores. Nosotros ponemos 1000 pretextos para no hacer tu voluntad, para no obedecerte y para no alabarte. Perdónanos, Señor, y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a que todos los días alabemos tu nombre, a que todos los días, Señor, te glorifiquemos, porque tú eres poderoso, porque no hay nadie en este universo más que tú, Señor, que eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre Santo, por darnos tu amor, por darnos tu bondad y por ser paciente todos los días con nosotros, por ser lento para la ira y grande en misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.